Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Ministerios de Gracia y Verdad, con los pastores Paco Aguirre, David Roberts y Alejandro Martínez. Todos los miércoles a las 11 de la mañana, con repetición 6 de la tarde. No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían, pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios, pues su Espíritu nos hace hacer actuar con bondad, justicia y verdad. Efesios 5, versículos 8 y 9. ¡Comenzamos! Porque hablar del Evangelio es hablar de nuestro Señor Jesucristo. Es hablar de lo que somos, ¿verdad? Y por lo tanto, la pregunta que nosotros siempre hacemos cuando leemos las Escrituras, ¿qué es lo que vemos en ellas? ¿Qué vamos encontrando? ¿En busca de qué vamos a las Escrituras? ¿Qué es lo que ellas nos podrían dar que sea atractivo? ¿Cuál es la luz que se desprende de ellas? Entonces, vemos que hay mucha gente que va a ellas buscando fama, ¿verdad? Buscando riquezas en ellas, buscando calmar las conciencias, buscando estrategias para vencer, estrategias para avanzar, para vencer gigantes. Va en busca de testimonios hermosos que puedan alimentarnos. Va en busca de dónde están los David de este tiempo, dónde están los Elías, dónde está Josué y estos grandes héroes de la fe. Y van encontrando estos lenguajes y piensan que la Escritura habla de esto, de una u otra de estas cosas y muchas otras cosas más. Estoy nombrando solo algunas. Pero la Escritura a nosotros, a los que hemos sido redimidos, nos ha mostrado otra cosa, otra realidad. Al descubrir nuestros ojos de las tinieblas, al haber corrido el velo, nosotros hemos podido ver primero que todo en ellas, nuestra miseria, nuestro pecado, nuestra culpa, nuestra inmundicia, nuestra insignificancia frente a la verdad de Dios. Vimos en ella cómo Dios aborrece al que hace el mal. Vimos en ella cómo nosotros estábamos también muertos, apartados de la gloria de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Pero también pudimos ver en ellas al Salvador, al glorioso Salvador, al eterno, al que nos ha redimido. Y esto no de una forma bien aprendida, porque la Escritura o el Evangelio tampoco se trata de ordenar muchas ideas, muchas enseñanzas y pasarnos toda la vida tratando de ordenar cuál será primero, redención, propiciación, expiación, justificación, y poniéndole orden, que respeto mucho y concuerdo obviamente con aquellos hermanos que sí nos enseñan y dicen, no, mira, según lo que dice la Escritura, redención porque Israel sale de Egipto y bien. Pero no podemos pensar que es solo esto. Nosotros le llamamos estudiar todos los Sion, la redención, la expiación, la propiciación, etcétera, etcétera. Pero no podemos pretender que solo está esto como un estudio bien aprendido, como un conjunto de enseñanzas que nos van a llevar a ser mejores personas, a tener una vida correcta, a que el esposo sea un buen esposo, lo hablábamos anoche con algunos hermanos,
No nos muestra esto la Escritura, aunque sí está. No quiero que me malinterpreten. Está en la Escritura todo esto, pero hay un fundamento en cada enseñanza que nosotros hemos estado estudiando. Porque si en todas estas enseñanzas que nosotros tomamos, no podemos comprender que está la vida de Cristo, no que está el personaje, no que hay una persona en las Escrituras, sino que está la vida misma de Cristo dándosenos constantemente a través de ella, tenemos un problema. Porque todo lo otro que yo menciono puede ser historia. Podemos leer la Biblia como una buena historia, como un conjunto de historias muy, muy buenas, muy hermosas. Y solo serán para nuestra vida eso, una historia de la que aprenderemos a cómo enfrentarnos a diferentes cosas. Pero la Biblia es más que eso. La Biblia es Jesucristo. Es Él. Es la persona, es viva. No es letra muerta. No. Aunque algunos la estudian y le dan su connotación poética, literaria, perfecto. Pero si se nos ha dado por fe, es para que comprendamos que la Escritura es vida y en abundancia. Así lo dijo mi Señor. Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, ¿verdad? Entonces debemos comprender absolutamente que en las Escrituras solo aparece alguien, una persona importante. Y lamentablemente no somos nosotros. Leamos algunos textos para que vayamos comprendiendo. Salmos capítulo 40, verso 7. Dice: entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Y podemos ver que en este rollo del libro ya se empieza a escribir de él. Salmos 47. Hebreos, voy a leer varios textos. Me perdonan si de repente me acelero. Hebreos capítulo 10, verso 7 viene a confirmar lo que está diciendo Salmos. Y ya en el Nuevo Testamento y con la vida de la Iglesia, el escritor retoma este texto y ahora le da el sentido. ¿Por qué? Porque ya se había manifestado el Hijo. Y dice Hebreos capítulo 10, verso 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y aquí está hablando específicamente de Jesucristo. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Cuando leímos Salmo 47, es antes de la venida de nuestro Señor, pero aquí es después de la venida de nuestro Señor. Entonces aquí se está comprobando de que lo que se había escrito antes estaba relacionado única y exclusivamente con el Hijo, que ya había estado. Veamos lo que dice Jesucristo en Juan capítulo 5. Iba a leer unos versículos, pero permítanme, voy a leer otros más. Del verso 30 al 41. Voy a leer un poquito más, así que... Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, hablando Jesucristo, ¿verdad? Sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Juan capítulo 5 del verso 30 en adelante. Si yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero.
vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Y mira qué interesante lo que dice Jesús aquí. Es como despectivo lo que dice Jesús. Suena como muy altivo. Enviaron mensajeros, ¿no es cierto? Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero mira lo que dice: pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. No me importa lo que haya dicho Juan. Por muy bueno que haya sido, no me sirve este testimonio, porque Juan es un hombre. Es un hombre como todos los demás. Pero él no era como todos los demás, en el sentido que era absolutamente Dios también. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, más digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, y que el de Juan podría haber dado del mismo Señor. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliesen, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Aquí está diciendo que el Padre había dado testimonio, no Juan. Aunque Juan dio testimonio, bien. Sí, Juan, te lo agradezco, pero ese no es el testimonio que yo necesito. Es otro. ¿Cuál? El del Padre. Ese es el testimonio que valía para Jesús. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis, hablando de Jesús. Y aquí dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Llegaban hasta ahí, pareciera que está la vida eterna, ¿no es cierto? Porque aquí Jesús lo dice. Y ellas son las que dan testimonio de mí, porque las Escrituras, en el antiguo pacto, se manifestaba Cristo, de principio a fin. Y dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y vuelve a decir: gloria de los hombres no recibo. Así que Juan, gracias, pero no me es válido tu testimonio para lo que yo haré en la cruz. Pero ¿cuál es el testimonio que dio el Padre del Hijo? ¿Dónde está? Bueno, está en el antiguo pacto. Ahí está descrito de Él. Yo sé que muchos de ustedes ya han estudiado esto. Ahí está, en la muerte de los corderos, en el sacrificio del macho cabrío, en el día del Yom Kippur, o el día de la expiación. Ahí está, en el pan del Pesaj, en la mesa del Pesaj, perdón, en donde estaba el pan, en donde estaba la copa, en donde estaban todos los utensilios, el tabernáculo, la forma en que se construye el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo, en el arca, en la tapa del arca, el cafar, ¿no es cierto?, en la tapa del propiciatorio en donde se depositaba la sangre. Bueno, todo esto estaba diciendo: Él es mi Hijo, Él viene de mí. Todo lo que está demostrando la Escritura está hablando de Él, y eso es lo que está citando Jesús. Sí, es bueno el testimonio que da Juan, pero ese no es el que yo le estoy diciendo. El testimonio que para mí es válido es el que mi Padre ha dado, porque ya lo había dado antes que el Hijo fuese manifestado. Por eso que les dice: ustedes leen la Escritura y os parece que en ella hay vida eterna, pero llegaban ahí nomás, que les pareciera, pero nunca la vieron. Porque Jesús está diciendo: ahí estoy yo. Ese es el testimonio auténtico que recibió Cristo. Por eso dice que se cumpla toda justicia, y en la cruz dice: consumado es. Consumado. Todo lo que estaba preparado, todo lo que se ha dicho de mí, toda la muerte de cordero año tras año, de los machos cabríos, todos los sacrificios, las ofrendas están aquí consumadas. Yo soy el que estaba anunciándose año tras año. Estaba en la mesa, ¿no es cierto?, del pesaje, estaba el pan. Jesús, cuando Él instaura la cena del Señor, más allá que fuese la santa cena, en la cena del Señor, como lo dice la Escritura, dice: este pan. Pero ¿y de dónde sacaste el pan? Bueno, aquí he estado todos los años. Ustedes cenaban
una vez al año, aquí estoy yo, este pan es mi cuerpo. Ustedes lo comieron sin saber. Bueno, y esta copa que ven, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, imagínate a los discípulos. Pero, ¿cómo si esto tenía que ver con la salida de Egipto? Porque Jesús les está diciendo, bueno, todo esto soy yo, todo esto habla de mí. Después tenemos Lucas capítulo 24, verso 36 al 46. Lucas 24, verso 36 al 46. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y entre paréntesis, cuando Juan escribe su carta, Juan recuerda esto, la primera carta, cuando dice, mirad y palpad. Juan después dice, de lo que hemos visto, de lo que oímos, lo tocamos cuando Él resucitó, lo vimos, tocamos su cuerpo. Eso os anunciamos. Bueno. Y el verso 40, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Y ahora les dice, y les dijo, estas son las palabras que les hablé. Esto es lo que yo os había hablado, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Estaba escrito. Y aquí Él está confirmando. Ahora Él ya resucitó. Todavía no iba a la cruz cuando leímos Juan, ¿verdad? Pero aquí Él ya había resucitado. Y les vuelve a decir, esto es lo que estaba escrito de mí. Porque se hablaba de la muerte, pero también se hablaba de la resurrección de Cristo. Entonces, esto es lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen, ¿qué cosa? Las Escrituras. Más allá de que lo estaban viendo, les abre el entendimiento para que a través de las Escrituras pudieran comprender el momento que estaban presenciando. Para que la Escritura viniera y corrigiera todo y los hiciera mirar. Pero claro, por eso que esto otro, para que pudieran comprender, no de una forma humana, no de una forma simple, somera. Oh, resucitó, qué espectacular, una fe cualquiera. No, para que comprendieran a través de las mismas palabras que ya Él les había hablado y que ellos ya las sabían de mucho antes, porque eran formados en la ley. Les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces vemos que Jesús le da una tremenda importancia a que por medio de las Escrituras pudiesen comprender el momento que estaban viviendo. Porque se estaban enfrentando a algo que sobrepasaba la mente de los hombres de una forma natural. De la misma forma que nos sobrepasa a nosotros. Porque a veces no podemos comprender la gracia y el poder que se desplegó en esa cruz.
Y Jesús les tiene que abrir el entendimiento para que por fin entiendan que todo lo que ha sido creado, todo lo que ha sido preparado, todo lo que ha sido dispuesto en este mundo y en el universo entero, estaba relacionado con el Hijo. Por eso que vemos a Pablo después escribiendo, ¿no es cierto?, las cartas diciendo, bueno, todo es de Él, por Él y para Él, todas las cosas fueron creadas en Él. Le escribía a Colosenses. Todas las cosas subsisten en Él. Todo proviene de Él. Él es. Él es. Por sobre todo. No hay nada sobre Él. Porque Pablo también había recibido el mismo entendimiento que los apóstoles. Pero ¿a dónde los quiere llevar nuestro Señor con esto? A que entendieran que si las Escrituras no permitían que nosotros viéramos a aquel resucitado, serían eternamente para nosotros solo una enseñanza buena, hermosa, que la podemos cantar y podemos disfrutarla, pero que de ahí hacia allá, la primera esquina la recordamos, la segunda se nos va olvidando y como a la cuarta esquina ya no recordamos mucho. Es como que aquí estuviese y entre más lejos nos vamos, más distantes estamos de lo que hemos cantado y escuchado. No digo que sea así, hermano. Pero debemos cuidarnos de esto. Porque lo que vieron los apóstoles cuando Jesús está frente a ellos, vieron el cumplimiento de todas las palabras. Vieron cómo cada coma, cada punto, cada detalle escrito se cumple en Él. Entonces, ellos dijeron, es Él, no nosotros. Porque Israel pensó en Israel y no en Dios a través de la ley. Israel, ¿qué hizo? Recibió la ley. Dios le da la ley para evidenciar la inmundicia y el pecado del hombre, pero también para que Israel pudiese tener la cercanía con Dios. De la misma forma, Dios habitando el tabernáculo, es Dios visitando al hombre. Siempre será así, eso no va a cambiar, ni en el antiguo pacto ni en el nuevo. Siempre es Dios quien ha visitado al hombre, no el hombre a Dios. Pero ¿qué pasó con Israel? Israel tomó la ley y empezó a adorar a Dios, pero tal como lo había dicho Dios a Moisés. Mira, este pueblo va a escuchar la ley y se va a gozar, pero con el tiempo se va a olvidar de esto. Y van a hacer todo lo que yo les dije que no hicieran. Y lo que yo les dije que hicieran, no van a hacer. Bueno, así sucedió. Israel, ¿qué hizo con la ley? Terminó adorando la ley. Y no a Dios a través de la ley. Porque les fue atractiva. Porque vieron en la letra algo hermoso. Fue intelectual. Por eso que después demandaban sabiduría por el mensaje de Jesucristo. Oye, pero háblanos de algo más sabio. Querían ver señales, algo poderoso. Oye, algo más potente que un hombre crucificado injustamente por nosotros. Porque fueron en busca de lo intelectual, de lo hermoso, de la gloria que sale de las letras, no del verbo. ¿Y qué conclusión hubo? Que Israel terminó desviado absolutamente del fin por el que la ley estaba en medio de ellos, que era conducirlos a Cristo. De modo que cuando Cristo aparece en escena, ellos, no, este no es Él, no, porque no reúne las condiciones. Porque claro, terminaron haciendo de la ley una interpretación personal. Ajustaron la ley a sí mismos. La fueron acomodando a tal punto que apareció el Talmud, con el que se regían después ellos. ¿No es cierto? Pablo después, cuando le escribe a los filipenses, dice que la justicia que entregaba la ley para él pasó a ser basura. Y más fuertemente, ¿no es cierto? Pasó a ser estiércol, según algunas traducciones. Pero no la ley de Moisés, sino la interpretación que hubo de la ley, porque la ley de Dios es perfecta, es santa, pura, es espiritual. Entonces no podía ser basura. Él lo consideró la interpretación, la justicia que Israel buscó por sus propios medios a través de la ley, para esconder su pecado. Bueno, el Evangelio, finalmente, las Escrituras están muy lejos de todo esto, muy lejos de enseñarnos correctamente, muy lejos de prepararnos teológicamente. Dista mucho
lo que la Biblia nos entrega está muy lejos de todo esto, de una formación teológica, que no es mala, amado, no es mala. No quiero que me malinterpreten. La Escritura nos está mostrando el amor de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios manifestada en aquel sacrificio grotesco, ensangrentado, un amor ensangrentado, una gracia ensangrentada. Nos está demostrando que nosotros nunca, jamás pudimos hacerlo. La cruz es el reflejo de que somos insuficientes, que nunca hubiésemos cambiado la historia, jamás. Ni aunque hubiésemos resucitado a David, a Samuel, a Josué y a todos los que quieran imaginarse del antiguo tiempo. Y que lo hubiésemos traído y tuviésemos el espíritu de ellos y hubiésemos ido a vencer gigantes. No, jamás hubiésemos cambiado nuestra historia. Nunca. Nunca. Y nunca lo hubiésemos podido hacer y nunca lo haremos. Porque lo que nos han transmitido ellas es que solo en Él, solo en esa cruz, solo yendo nosotros a esa cruz, nosotros podremos tener la garantía de que algún día veremos a nuestro Señor y estaremos con el Padre en el reino de los cielos. Esa es la única garantía. Entonces, por eso que yo comparto esto, que las Escrituras hablan exclusivamente de Él. Y cuando se refiere a nosotros, al ser humano, se refiere en malos términos. Ustedes pueden estudiar la Escritura, yo sé que la han estudiado. Se refieren a hombres muertos, hombres depravados, generaciones malas, asesinos, serpientes, sepulcros blanqueados, miserables. Pablo dice miserable. Y muchos otros términos. Bueno, ahí estamos nosotros. Ahí se nos consideró, ahí la Escritura nos consideró. Pero de esta manera, para que comprendiéramos que el mismo sacrificio no está basado en nosotros. Porque cuando nosotros citamos, esta es una controversia que hemos tenido, cuando dice, pero ¿cómo? Si la Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, estamos totalmente de acuerdo, pero hay que leerlo completo. Y el capítulo completo está hablando de Dios. Y entonces cuando dice, porque de tal manera, está diciendo, mira, de esta manera fuimos amados. Ah, ya, pero nos amó. Nadie ha discutido eso. Estamos discutiendo que nos amó porque Él es amor, no porque nosotros debemos ser amados. Nosotros no tenemos cualidades para ser amados, nunca las hemos tenido. Y la cualidad que hoy día tenemos es la vida de Cristo en nosotros, por eso somos amados. ¿Ya? Vamos a avanzar rápido. Sucede lo mismo cuando vemos y empezamos a escudriñar, ¿no es cierto?, que nuestro llamado, fuimos salvos, ¿no es cierto?, fuimos salvados. Pero no debemos quedarnos en esto. Debemos ir más allá. Hemos recibido la salvación de forma gratuita. Pero ¿cuál es el fin de nuestra salvación? Una vez hablábamos con Alejandro y decíamos, mira, generalmente a veces nos entrampamos porque vemos la salvación como el fin, que solo debemos ser salvos. Y cuando el Señor nos salva, estamos al otro lado. Entonces, se cumplió el fin por el que Jesucristo murió en la cruz. Pero eso sería muy pretencioso de parte nuestra. Estaríamos avalando entonces que Jesús vino por nosotros, a causa de nosotros. ¿Cierto? Aunque es cierto, pero tiene una doble lectura. Porque cuando decimos Jesús murió por mí, bien lo cantábamos, pero ese por mí, ese por, es una inculpabilidad. Es que nos está haciendo culpables, es decir, por culpa de ustedes. Pero si no se interpreta bien, diría, vino por mí, vino a rescatarme. Y se toma como que yo, ¿no es cierto?, que Él viene con tanto esmero porque me ve sufriendo y se vuelve romántico. Si bien es cierto, nos amó, pero tuvo que venir a causa de nuestros pecados. Tuvo que morir en la cruz a causa de nuestra inmundicia.
porque se había generado un problema. Dios estaba airado y había una deuda que había que cancelar, ¿verdad? No vamos a entrar en ese detalle. Pero no está centrado en nosotros. La salvación no está centrada en el hombre, sino en complacer a Dios. Eso es lo que dice Jesús en toda su predicación. Vengo a hacer la voluntad de mi Padre, vengo a complacerlo a Él. Él me envió, yo haré todo lo que Él me ha dicho. Él es el que estaba airado. Y sucede que el Señor nos alcanza y empiezan las cartas de los apóstoles. Y tenemos, por ejemplo, Filipenses capítulo 3, que ya lo estaba citando. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí, interesante lo que dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Así que si esto ya lo han escuchado, no es molesto que lo vuelvan a oír. Y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne o en las obras. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne o en las obras que se desprendían de la ley. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. O sea, Pablo estaba en un super nivel. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún las había estimado, pero las sigue estimando. Estimo todas las cosas como pérdida. Y aquí es donde yo le digo que hay otra palabra que se usa acá. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura o estiércol. ¿Pero para qué? Para ganar a Cristo. Porque Pablo vio que en la Escritura estaba Él, que aparecía Él de principio a fin. Él, solo Él, estaba ahí el Hijo, estaba el Verbo, en las distintas figuras que hemos podido estudiar. Estaba el Hijo ahí, estaba manifestado, y estaba manifestado con el sufrimiento que fue la cruz, porque la muerte de los animales, de los corderos, de los machos cabríos, era para manifestar el sufrimiento. Se supone que Israel debía mirar a los animales sacrificados y debía dolerse, debía compungir su corazón y decir, qué bueno que estás tú, porque si no seríamos nosotros. Pero al final esto pasó a ser un mero trámite. Por eso que Dios dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. O sea, no era eso. Se supone que tenían que ver su propio pecado. Bueno, Pablo ve todo esto, lo comprende. Dice, frente a esto que he conocido, el misterio que me fue revelado, que ahora comprendo que es Él el que ha estado siempre de principio a fin. Esto es lo que quiero. Esto es lo que yo anhelo. Le escribe a los Gálatas, ¿verdad? En capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no lo dice con dolor, no lo dice con tristeza, sino que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado porque Él me llevó a esa cruz. Soy un dichoso de estar juntamente con Él crucificado porque no es de todos. Y ya no vivo yo y no quiero vivir yo. No me importa vivir. Pablo, ¿cómo no vas a querer? ¿Y tus sueños? ¿Y tus esperanzas? ¿Tus anhelos? ¿Tus proyecciones? No quiero. Yo quiero ser como Él. No me importa. Y lo que vivo ahora según la carne, dice el mismo texto, lo que sigo viviendo como hombre, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, lo que Él me ha dicho que yo haga, eso es lo que haré. Yo solo quiero oírlo a Él y ser como Él. El cual me amó y asimismo se entregó por mí. De la misma manera que Él murió en la cruz y se entregó por ese hombre que fue un miserable, Él dice, yo quiero vivirlo así.
como Él se entregó por mí, como Él murió en esa cruz por mí, renunciando a todo, negándose a todo, creyendo todo lo que se le había dicho, fue a esa cruz. Entonces Pablo escribe: amados filipenses, no busquen en las Escrituras un bien para ustedes excepto la vida de Cristo. Los términos que usa: lo tengo como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y ahí dice: para ganar a Cristo. Es decir, que si el conocimiento que hemos recibido por estas Escrituras no nos ha hecho ganar más de Cristo, tenemos un problema. No es el mismo Evangelio. O bien no se nos ha revelado. ¿Y qué significa conocer a Cristo? Bueno, llevar su vida en todos los aspectos. No tan solo el que hace milagros, el de la gloria, sino el del dolor, el del perdón, el de la humillación. Hombres humildes, mujeres humildes, sujetas, hombres que aman a sus esposas, hijos que obedecen a sus padres, padres que aman a sus hijos, conforme a las Escrituras, no conforme a lo que el mundo nos entrega. Los medios de este mundo a nosotros no nos sirven. Los recursos nuestros provienen del cielo. Son ellos los que tendrán que alimentar la propia vida de Cristo en nuestras vidas. Verso 9: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Y saben lo que dice de nuevo? ¿Para qué todo esto, oh filipenses? ¿Para qué todo esto? A fin de conocerle. Pero tanta escritura para esto, para conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él aún en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, y este es el mensaje para nosotros ahora. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, ¿verdad? Tomar o coger, no sé cómo se dice mejor acá. Asir aquello para lo cual fui también yo asido por Cristo Jesús. Es decir, Él me tomó primero y me llevó para que yo pudiera tomar de Él. Pero esto es lo que hacía cada día. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No en Cristo Jesús. Entonces Pablo está diciendo: si yo por las Escrituras no estoy en Él, nunca llegaré ahí. Nunca llegaré. Entonces podemos ver, está Colosenses capítulo 1, que no lo voy a leer tal vez un par de versículos. No lo voy a leer completo como lo pensaba leer. ¿Qué quiero compartirles, amados? Que debemos cuidarnos de ver de manera muy simple lo que las Escrituras nos entregan. Debemos perdonarnos. Sí, amén. Yo lo entendí, debemos perdonarnos. Pero ¿estás comprendiendo? ¿Estamos viendo al que nos perdonó realmente? ¿Cómo nos perdonó? Cuando citaba delante, iban a ofrendar, decía: oye, si tú te acuerdas en el momento de la ofrenda que alguien tiene algo en contra tuya, anda y reconcíliate. Pero ¿sabe a quién le está diciendo eso? Al inocente. Oye, tú que no has hecho nada, anda y pídele perdón al que te ofendió. Pero si él es el que ofendió, él tiene que pedir perdón. Bueno, la Biblia es al revés, nos muestra a Cristo. Cristo dice: Padre, perdónalos. ¿O no? ¿Dice así o no? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Él tiene que intervenir, porque en ese momento nosotros ni nos preocupamos de pedirle perdón. Bueno, el inocente está pidiendo perdón.
Entonces, cuando hablamos de perdón, tenemos que mirarlo a Él y empezar a entender el perdón. ¿Te das cuenta que no es una simple frase? Un simple estudio. Hermano, entonces tenemos que perdonarnos. ¿Cómo? Como Dios nos ha perdonado. Después, ¿sabes qué? Yo tengo que perdonar como Dios nos ha perdonado. ¿Pero cómo nos perdonó? Siendo los ofensores. Así nos perdonó. Así fuimos amados. No nos mejoró, no nos arregló y después nos amó. Nos amó cuando éramos rebeldes. Yo siempre digo, cuando el Señor me salvó, me rescató de la muerte el año 1985, la verdad es que yo no estaba ni preocupado con conocer a Dios. Nunca me había planteado conocer a Dios. Nunca tuve una conversación conmigo mismo. Él sobrenaturalmente un día dejó ver quién era yo frente a Él. Y cuando sucedió, yo dije, si estoy muerto y ese es mi destino, o mi eternidad, entonces sálvame. Sálvame, Señor. Bueno, pero tenemos que comprender que cada cosa que nosotros estamos estudiando tiene que ser llevado y contrastado con Él. Porque no son solo enseñanzas. Hablábamos con David Robert en el auto, veníamos para acá y comentábamos, se nos ha dado no algo para que podamos usarlo, ¿verdad? No se nos dio la fe. La fe no es una cosa que nosotros podemos usar para conquistar reinos, para derribar gigantes, para decirle al monte, trasládate al mar, etc. Podría suceder. Pero se nos ha dado fe para creer en el Señor, para creer en Él, para creer todo esto, todo lo que hablamos, es decir, creer en que debemos morir, creer en que debemos perdonar como Él perdonó. La fe que se nos da es para comprender, para entender, para ser llevados finalmente a vivir la vida de Cristo. Entonces, no es algo, no es una cosa que podamos usar o dejar de usar. La vida de Cristo, las Escrituras nos manifiestan a Cristo, pero ¿qué es Cristo? Bueno, no es una cosa, por eso yo les estoy diciendo, es alguien, es una persona. Tú lees lo que es la sabiduría y ves que hay una persona, tú ves cómo se describe la fe y ves a una persona, tú ves lo que se describe del amor y ves a una persona. Si tú vuelves a leerlo, tú verás que están describiendo a alguien, porque son características de alguien. Y ese es Cristo. Bueno, eso es lo que hemos recibido por la fe. A una persona, a alguien, no algo que podamos usar y de pronto no usar. Vuelvo a lo que Pablo le escribe a los Gálatas. Pablo entendía, dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, pero quien vive en mí es Cristo. Que Él haga. Que Él diga lo que yo debo hacer. Que Él me lleve a donde Él quiere que vaya. Es Él el que vive en mí. Voy a usar una palabra que es mala, pero para graficarla, ¿no? Que Él tiene el control. No me gusta esta palabra porque no describe lo que es nuestra relación con Dios. Porque Él no nos controla, Él nos guía. Pero para graficar un poco, es Él el que tiene el control de mi vida. O es Él el que sabe, es Él el que me gobierna, esa es la palabra precisa. Él me gobierna. ¿Pero me gobierna en qué? En que yo me haga próspero, en que yo tenga reconocimiento, en que esto, que aquello, no. Me gobierna en aprender a amar, aprender a ser como Él. Ustedes están viviendo un proceso nuevo. Dios los ha llevado a dar este paso. Y entre paréntesis, nosotros vivimos lo mismo hace 22 años atrás. Y esa es una de las razones también por qué hemos podido conocer a mi amado amigo Paco y a David Robert, junto con Alejandro. Porque había una experiencia similar. Pero sabemos que en este encuentro, ¿no es cierto?, en esta modalidad nueva, aparecen cosas, por mucho evangelio que tengamos en nuestro corazón. Bueno, ahí está. El evangelio debe ser suficiente para recibirnos mutuamente, para aceptarnos, para llevarnos unos a otros.
y finalmente amarnos. ¿Por qué? Porque llevamos la vida de Cristo. Perdonar a los que son distintos, al que te incomoda. Nosotros decimos al que este me cae mal, no sé cómo se dirá acá, ¿ya? Este como que lo mastico pero no lo trago. ¿También se usa? Ah, mira, somos muy parecidos. Tenemos los mismos pecados en Chile que acá. ¿Verdad? Sucede. Oye, qué bonito, ¿no? Los primeros días es una fiesta, es como la luna de miel. Pero empiezan a aparecer cosas. Diferencia. Oye, el pastor Paco como que... no es como mi pastor. Porque todas estas cosas son normales. Si está bien que lleguemos a pensar así. Pero está mal que sigamos pensando así. Y ahí volvemos a las Escrituras. Bueno, ¿la hemos aprendido de verdad? ¿La hemos comprendido para qué es? Porque es para que yo diga, mira, no entiendo bien al hermano, pero la Biblia dice que yo tengo que amarlo y servirlo. Y si eso significa que yo me humille y que me olvide de cómo he sido hasta ahora, así ha de ser. Porque esto es Cristo, esto es Evangelio. Esto es verdadero, esto no se destruye, todo lo otro es polvo en el viento. Por eso les digo, ¿de qué nos habla la Escritura? De alguien, de una persona que habita en nosotros. Entonces imagínate tú llevando la vida del Señor, o más bien dicho, yo llevando la vida del Señor, y no queriendo perdonar al que me ofendió. ¿Te imaginas eso? Es como que el Señor está diciendo, no, yo no, oye Gabriel, no quiero perdonar a ese. No, tú tienes razón, es verdad. No vayas a él, espera que él venga a ti. Es ilógico pensarlo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que sucede. Si Cristo habita realmente por la fe en nuestros corazones, entonces es Él el que debe actuar, no nosotros. Y ahí está el amor, el servicio que Jesús mostró. Jesús cuando le lava los pies a los discípulos, ahí está lo que nosotros debemos hacer. ¿Por qué lo hace? Le dice, esto lo hago yo. ¿Quién es mayor, ustedes o yo? ¿El siervo o el Señor? El Señor. Bueno, yo soy el Señor. Les dice a los discípulos, ustedes son los siervos. Y mira lo que va a hacer el Señor. Y él va y se agacha y le lava los pies. Pedro dice, no, maestro, no, ¿cómo se te ocurre? No, déjame, no puedo ser lavado por ti. Claro, porque Pedro comprendió que él era el Señor. Y él siendo el miserable, ¿cómo podía ser lavado por el Señor? Bueno, ahí está la actitud, la forma en que debemos amarnos. Siendo que nosotros no somos el Señor. Con mayor razón. ¿Cómo debemos servirnos? ¿Cómo debemos amarnos? ¿Cómo debemos perdonarnos? ¿Cómo debemos amar al mundo? ¿Cómo debemos ir a predicar? ¿Cómo debemos ser con la gente? ¿Cómo debemos comportarnos frente a ellos? ¿Cómo somos luz en medio de las tinieblas? ¿Cómo somos, compórtense como vivos en medio de los muertos? ¿Cómo es esto? Bueno, como Cristo, como Él. No es una vida futura. No es para que esto lo obtengamos cuando estemos en el reino de los cielos con Él. Es para vivirlo ahora, para llevarlo ahora, para que primero que todo lo vivamos nosotros y después lo prediquemos. Porque no podemos ver también el Evangelio como algo que es para los demás, pero no para mí. Por eso le decía, algunos dicen, van a predicar del Evangelio. No, pero ya avancemos, pues ya, el Evangelio es para los que están perdidos. No, es para nosotros. El Evangelio es completo, es Cristo. Es para nosotros, es para aquel que Él salvó. Es para los que fuimos arrastrados de las tinieblas, trasladados, ¿no es cierto?, de las tinieblas a la luz. Para los que recibieron vida estando muertos en sus delitos y pecados. Es para nosotros. Para que podamos comprender que se trata de que debemos llevar la vida de Cristo y no vivir una vida cómoda en este mundo, no conformarnos a las cosas simples de este mundo, no tener tiempos de amistad solamente, de convivencia social, sino para llevar la vida de Cristo. Y la vida que se nos manifiesta a nosotros es en la cruz. Pablo dice, me he propuesto, yo no quiero saber nada más, voy a ir a ustedes y solo les voy a hablar de Cristo y este crucificado. Y oye, Pablo, pero no hay algo más, no hay algo más teológico, más contundente, porque eso ya lo hemos escuchado. Tú cada vez que viene a hablar lo mismo. Y Pablo nunca dejó de hablar de esto.
ni los apóstoles, ninguno de los apóstoles. Siempre hablaron de esto. ¿Por qué, amados? ¿Por qué? Porque ser humilde no es un aprendizaje de la letra. Ser humilde es llevar la vida del humilde. Entonces podemos leer la humildad 100 veces, 200 veces y necesitaremos seguir siendo llevados a la humildad. Pablo dice, no pretendo, yo no les digo que lo he alcanzado. Oye, Pablo, el apóstol Pablo está diciendo esto, que había levantado un montón de iglesias. Dice, yo no pretendo haberlo alcanzado. Oye, amados, les comparto esto, pero yo no lo he alcanzado, que quede claro. Porque yo mismo, dice, tengo que seguir dejando atrás todas las cosas y tengo que seguir extendiéndome para tomar más de Él. Porque cada vez que veo su vida, su gloria en la cruz, digo, estoy necesitado de eso, necesito más. Si esa es la estatura a la que debo llegar, entonces estoy lejos, estoy distante. Dice que va a la meta. Él corría, se extendía hacia la meta y la meta se le corría. Día tras día se iba más allá, más allá. Era una meta viva porque era Cristo. Entonces la meta iba. Y Pablo quería alcanzar y no llegaba, porque nunca alcanzaremos la profundidad de la medida de Cristo que está preparada para nosotros. Nunca. Por eso no debemos conformarnos y ver que ya lo hemos aprendido. Amados, tomen este consejo. Necesitamos ser llevados por el Señor a su humildad, la medida de la humildad, del perdón, del amor, del servicio, de la sujeción, de la obediencia. Y todo lo que se manifiesta en Cristo es Él. No es conforme al intelecto humano. Y para concluir, y vuelvo y me retrotraigo, ¿no es cierto?, a lo que dije al comienzo, por eso no se trata de un discurso para ser mejores personas, porque eso lo puede dar cualquier psicólogo, cualquier coach motivacional, cualquier religión puede hablar de esto. No se trata de ser felices, es todo lo contrario de lo que la Biblia dice, porque si llevamos la vida de Cristo, Él nos dice, está garantizado que los odiarán. Les garantizo que por llevar mi palabra los van a odiar, los van a perseguir, los van a maltratar, los van a encarcelar y les van a dar muerte. Y los que lo hagan creerán que le están haciendo un favor a Dios. Y les garantizó, y así fue, la iglesia fue perseguida, fue brutalmente perseguida y puesta al dolor. Bienvenido al paraíso. Aquí la felicidad humana no existe. Los placeres personales no existen. Aquí la Biblia no habla de felicidad, habla de dicha. Que algunos la han traducido como felicidad, pero no es así. Porque la dicha justamente tiene que ver con lo que hemos recibido. Y es Cristo. Si usáramos la palabra felicidad, ya la tenemos. Es Cristo. Pero tú estás diciendo que Cristo nos va a llevar al dolor. Es felicidad. Padecer por Cristo es dicha. Es gozo. Porque ahí seremos perfeccionados. Ahí habrá más de Él, habrá más gloria en nuestra vida. Ahí comprenderemos cómo ofendí yo al hermano. Ahora entiendo por qué lo ofendí. Y iré pronto a Él y le pediré perdón. Porque he comprendido ahora en el dolor qué es ofender. Y ahí los buenos discursos van quedando a un lado y solo va quedando una vida, un hombre de carne y de huesos, que respira, que ve, que oye, que se mueve. Y ese es Jesucristo. Y las Escrituras nos han dado a Él. Y nos darán más de Él. Y estaremos en el reino de los cielos. Y se nos seguirá dando más de Él. Eternamente, amados. Dios nos guíe a todos, nos edifique para hacer y alcanzar lo que Él ha preparado. De una forma auténtica, original, de carne y de huesos. No solo en la lengua, no, sino que esté aquí. Cuando voy a bofetear a mi hermano, que esté aquí el amor y sea tierno mi reacción, ¿verdad? El perdón. Cristo mismo manifestándose en todos estos vasos de barro que no merecíamos tal gloria, tal riqueza, pero que por la gracia eterna de Dios la hemos recibido.
amándonos mutuamente, siendo edificados por las coyunturas hasta llegar a la estatura del hombre, del varón perfecto que es Él. Todos distintos, unos de otros, muy distintos, pero por la potente verdad de Cristo en nuestros corazones. Amados, por esa tremenda verdad, llegaremos a ser como Él. Milagrosamente, llegaremos un día. Yo los miro a ustedes. ¿Llegaremos, Señor? Y el Señor nos dice, sí, porque les he dado mi palabra. Y mi palabra soy yo. Esa es nuestra garantía, amados. Gracias a Dios por este tiempo. Gracias por oírnos. ¿Les parece si oramos? Agradecemos a Dios este bendito mensaje que habita en nosotros, que se hace carne cada día, que nos mueve y nos lleva a ser semejantes a Él. Estos que éramos miserables, torpes, perdidos, hoy llevando la misma imagen de aquel Señor que nos salvó. Gloria a Dios. ¡Qué milagro! Oremos, agradezcamos al Señor. Agradezcamos a nuestro amado Padre, muchas gracias por tu amor, muchas gracias por la verdad que has revelado a nuestros corazones, por haber quitado el velo que obstruía que pudiéramos comprender y ver a través de ellas la luz gloriosa, la luz inmensa de tu amor, de tu gracia, de tu perdón, inmerecido perdón, por ver a través de ella cómo tú cargaste, cómo tú llevaste nuestra afrenta, nuestro pecado, nuestra maldición, para que hoy nosotros pudiésemos en libertad y no con el yugo de la esclavitud, poder amarte y poder amarnos como tú nos has amado, porque la medida de nuestro amor eres tú. Gracias por la verdad, gracias por el Evangelio revelado, gracias por la cruz, gracias. No dejes, Señor, que nos olvidemos nunca de esto. No permitas, estorba nuestras conciencias, estorba nuestra vida cuando queramos menospreciar esta verdad y querer cambiarla por algo de mayor sabiduría, hablando humanamente. Porque no hay nada más alto y sublime que tu verdad revelada, que este tesoro habitando en estos vasos de barro. No hay más gloria que esta. Padre, muchas gracias porque por tus palabras alumbran nuestros pasos. Podemos comprender dónde andar, cómo caminar, cómo comportarnos por medio de tus palabras. Que sean ellas eternamente las que nos guíen hacia ti, hasta el encuentro, hasta que vengas por nosotros, hasta que nos lleves a las moradas eternas, hasta que nos lleves a la mesa del Padre, en donde juntos, como una gran familia de muchos hijos, comeremos del mismo fruto. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios, a través de tu programa, Ministerios de Gracia y Verdad, con los pastores Paco Aguirre, David Roberts y Alejandro Martínez. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio.